fácil. No me hagan copy-paste de Google porque eso no se vale, ¿sale? Dígame, nada más le voy a dedicar 5 minutos para que sus compañeros, los que les toca exponer se alisten. Dígame. Pues es que quiero saber por qué me puso un 4. ¿Quién eres? Le acabo de mandar un mensaje, pero ya me dejó en visto y ya no me contestó. ¿Cómo te llamas? Laura Leticia de León. Laura Leticia, ¿no tienes presentación? ¿No la mandaste tu presentación? Y entregaste los trabajos, tienes los trabajos y tienes 18 aciertos. Está bien, te da un promedio de 6.6, pero como es reprobatoria, el 6.6 no sube, baja 6. Pero no tengo ninguna falta. No, es un punto. Son 20% de trabajos, multiplica 18 por punto 4, ¿cuánto te da? Me da 7. Multiplica 18 por punto 4, ¿cuánto te da? 7.2. No. 18 aciertos por punto 4, ¿cuánto te da? O sea, pues no sé si mi calculador esté mal, pero a mí me da 7.2. Bueno, ese 7.2 entre 2. 3.6. Más 3. ¿Y el 10 de la asistencia? Ese es el punto. Tu Pero cuando ¿mande? calificación del examen vale 50%. Entonces, si sacaste 7.2 o lo que dices, divídelo entre 2 y luego súmale 2 puntos que te dan los trabajos, que ya me los mandaste, más un punto de asistencia son 3. Entonces te da 6.6. Como es reprobatoria, no sube a 7. Todas las reprobatorias bajan a 6. ¿Sí me entendiste? No, sí. Si tú hubieras entregado tu presentación, serían 2 puntos. Ese 6 hubiera sido, el 6.6 más 2 sería 8.6, hubieras alcanzado el 9. Bueno, Muchos muchas gracias. les fue, a ver, déjame decirte, a quién le fue no muy bien el examen y alcanzó buena calificación. Melina Guadalupe Barrón, por ejemplo. Ella sacó 19 aciertos. Pero por haber entregado todo, le dio 8.8, subió al 9. No le fue bien. O sea, tiene menos de 20, pero le fue bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Maestro, buenos días. Ahorita estaba platicando con usted por WhatsApp. ¿Cómo te llamas? Lidia Hernández. Me comentó que me bajó el 20% por la presentación. Por exposición todavía no me tocaba y la presentación sí se la mandé al grupo de WhatsApp. ¿Cómo te llamas? Lidia Hernández. De hecho, le voy a enviar el screenshot donde mandé. Bien, tienes tus trabajos, tienes tu presentación, pero tú hiciste 67 minutos. En tu registro de teléfono son 67 minutos. No puedes hacer un examen de 67 minutos. Ok, y eso ya me lo aclaré por WhatsApp porque nos Sí. dijo apenas entre semana el punto ese del tiempo. No. Independientemente de eso, lo máximo que tú debiste haber hecho son 60 minutos. No más, 67 es 1 hora y 7 minutos más. Ok, si nos hubiera enviado el link a las 7 en punto y haberlo enviado abarcado esos minutos extras, tal vez no me hubiera bajado puntos. No. El punto no es ese, porque tú hiciste 67 minutos. Te gastaste 1 hora y 7 minutos más. Ahorita revisé tu caso y si aquí le puse, Lidia Hernández se llevó 67 minutos. De hecho, yo debí de haber calculado tu examen. Ok, y el 20% que dice que me bajó por la presentación. Multiplica 10 aciertos por punto 4, ¿cuánto te da?
25. Entre 2, 12.5. Ujú. Entre 2, ¿cuánto te da? 12.5. 10 por punto 4. 4. Entre 2. 2. Eso sacaste en tu examen. Más 5 puntos de tus trabajos y tu presentación y tu asistencia. 7. Ahí está. Pasaste. Estuvo bien. Profe, y aquí en WhatsApp me puso que me faltaron el 20% de la presentación. Solo quiero aclarar puntos. ¿Sí llegó mi presentación? Te estaba confundiendo con tu compañera que acaba de hablar. No, tu Ok. presentación te dio 2 puntos, tu asistencia te dio 1 punto y tus trabajos te dieron 2 puntos. Lo que te falló a ti fue el examen, que te hiciste 67 minutos. Si Fue el tuvieras tiempo. hecho 60, si te hubieras hecho 60, es 1 hora, aunque lo hubieras mandado a las 8:30, pero te hubieras hecho 60 minutos, e hiciste 67. Yo Ok, lo sí. debía haber anulado, pero no lo anulé. O sea, son 67 minutos, es 1 hora y fracción. Sí. Ok. Hubo confusión con una compañera porque yo le bajé puntos porque hizo 56 minutos y sí, me mandó el screen donde dice que usted dijo 1 hora. Ah, sí, es cierto. 56 no son 60 minutos. Entonces tuve que revisar su examen otra vez y ya le subí los aciertos. ¿Alguna duda? ¿Alguien más? Sí, ¿Alguien yo más? también quiero saber cuántos aciertos saqué en el examen. Laura Espinosa. ¿Cómo te llamas? Laura Espinosa. Laura. Tuviste 20 aciertos, Laura, te fue muy bien. Gracias. 20 aciertos de 25. Y cumpliste con todo, por eso te di una calificación de 9. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, pasamos al tema. ¿Alguien más? ¿Nadie? Muy bien, vamos a ver el tema de atención y tipos de atención. ¿Está preparada la compañera? Alma Victoria Valleza Flores, ¿está lista? Abre tu micrófono. Hay que cerrar todos los demás los micrófonos para que Alma pueda dar su presentación. Lista, Alma. ¿Ya estás lista? Sí la tienes para ponerte como administradora. Ok, ahí va. Listo, tú ya la puedes compartir. ¿Tienes problemas de conectividad?
profe, no está cargando. No está cargando, bueno, la que sigue. Porque si no nos come el tiempo. Soy yo. Yulisa Fuentes. Psicofisiología de la percepción. Pásale el anfitrión a Yulisa para que avancemos, por favor. ¿Quién es Yulisa? ¿Usted? Sí, puede abrir De, el grupo que no la encuentro. Pásale la anfitrión a ella. Si no, salte para poder volver a entrar. Ok. Si no la encuentras, selecciona a tu compañera y luego dice modo anfitrión y ahí le pones. ¿Le encontraste? No, si pudiera abrir el grupo y hablar para encontrarla. No, si no puedes, cierra sesión porque tú eres ahora la administradora de la cuenta. Ok. Y volvemos a entrar. ¿Estás conectada, Yulisa? ¿Ya estás conectada, Yulisa? Cierren sus micrófonos para poder identificar a su compañera. ¿Estás lista, Yulisa? No tiene conectada, profesor. ¿Sí está conectada, Yulisa? Creo que no. Ok. Kelly, Carolina. Va a compartir la presentación mi compañera Laura. Ok. Laura, abre tu Sí, micrófono. aún no me deja, le estoy dando para compartir, pero aún no me deja compartir. Ya te vi, Laura. Listo. Adelante, chicas. Ya está, Carolina. Ok. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre la psicofisiología del aprendizaje.
La psicofisiología del aprendizaje sustentada en la neuropsicología es un área disciplinar encargada del estudio de las funciones y los procesos psicológicos en estrecha relación con las estructuras nerviosas, tanto en la regularidad del desarrollo como en casos de dificultades y alteraciones del desarrollo, además de brindar elementos metodológicos para el estudio de la actividad psíquica en general. La psicofisiología se trata de una disciplina que se encarga de estudiar los elementos biológicos de la conducta. Se trata de una disciplina que se encuentra relacionada con las bases fisiológicas de los procesos psicológicos y el funcionamiento cerebral. Algunos autores de la psicofisiología, como Stern, decía que la fisiología debe ser considerada como cualquier investigación en la Q, la VD sea una medida fisiológica y la V1 un suceso conductual. La limitación de Stern es que sea demasiado esquemática. Darrow. La psicofisiología es la ciencia que estudia la actividad fisiológica que subyace o se relaciona con las funciones psíquicas. Esta es demasiado amplia y en ella se confunden la psicofisiología y la psicobiología. Teoría sobre el aprendizaje. El aprendizaje es ante todo un proceso de adquisición originado por la experiencia, pero además el cambio que produce la adquisición debe ser menos permanente. Si no hay permanencia, no hay aprendizaje y la permanencia implica memoria. Como es bien conocido, existen diferentes teorías que intentan explicar el aprendizaje y que se dividen en psicológicas y neurofisiológicas. Tenemos la molecular o bioquímica y la teoría sináptica. Esta teoría considera que el aprendizaje es un proceso que se localiza en la sinapsis, en la que se producen modificaciones estructurales, químicas, citoplásmicas y nucleares de las que destacamos los genes. El aprendizaje es uno de los factores que hacen posible el desarrollo. El desarrollo es un proceso o conjunto de procesos que conducen a un ser de estado primitivo, elementa a un estado más elaborado y complejo, provisional o definitivo. Entonces el aprendizaje es un factor que hace posible el desarrollo de algunos aspectos del sistema nervioso y la conducta considerada en su forma más amplia. La psicología resulta una ciencia que, por ejemplo, está interesada en conocer los motivos por los cuales ciertas personas temen a las arañas. En cambio, la psicofisiología resulta una disciplina más concreta que estaría interesada en los procesos mentales y fisiológicos responsables del temor a las arañas. La psicofisiología es, por lo tanto, una rama que se desarrolló a partir de la psicología. De hecho, el primer texto de psicología científica escrita por el famoso psicólogo alemán Wilhelm Wundt a finales del siglo XIX llevaba el título de Principios de Psicología Fisiológica. Durante los últimos años, la elevada cantidad de información obtenida en la biología experimental y en los estudios científicos de otras disciplinas han contribuido de manera importante en la investigación de la conducta humana. Ciencia que se relaciona con la psicofisiología. Se relaciona con las bases fisiológicas de los procesos psicológicos. Antiguamente a esta rama de la psicología se le llamaba psicofisiología cognitiva y hoy en día se le llama neurociencia cognitiva. La psicofisiología se encarga de analizar las bases fisiológicas de los procesos psicológicos, es decir, se centra en examinar el modo en que las actividades psicológicas producen respuestas fisiológicas. Históricamente, la mayoría de autores han tenido que examinar las respuestas fisiológicas y los órganos inervados por el sistema nervioso autónomo. En cambio, más recientemente, los psicofisiológicos se han interesado por el sistema nervioso central, explorando los potenciales corticales y los potenciales relacionados con eventos, las ondas cerebrales y la neuroimagen funcional.
Ramas de la psicofisiología. Medicina, ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano. Química, ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que éste experimenta sin que se alteren los elementos que forman. Psicología es la ciencia encargada del estudio de las conductas a través de factores sociales, químicos y biológicos. La imagen esa que aparece en la pantalla es lo mismo de arriba, nada más que arriba lo puse escrito. Te brincas a las líneas de... Carolina, regrésate a tu diapositiva donde dice teoría sobre el aprendizaje. Y explícame con tus propias palabras a qué se refiere, y para empezar, defíneme qué es el aprendizaje, para poderte entender. El tema central que tú me tienes que exponer ahorita en la mañana es el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? La psicofisiología me hace referencia a una parte cognitiva que yo ya sé de la corteza cerebral, pero ahorita defíneme qué es el aprendizaje para ti. ¿Qué investigaste? El aprendizaje yo creo que es algo que adquirimos cuando vamos creciendo, o sea, lo que miramos, lo que observamos a través de las experiencias que tenemos. Es para mí el aprendizaje. ¿Qué más? Pues es lo que yo entiendo del aprendizaje. ¿Qué más? ¿Qué más, Kelly? ¿Qué dicen las teorías? Pues aquí dice que tenemos que tener permanencia para adquirir un aprendizaje, porque si no, no lo habría. Y que es ante todo un proceso que se origina por la experiencia. Vete a las teorías. ¿Estás en la misma diapositiva que yo? Dice teorías sobre el aprendizaje. Sí, en esa. ¿Qué dice el primero? ¿Lo leo, lo que dice? Léelo. El aprendizaje es ante todo un proceso de adquisición originado por la experiencia, pero además el cambio que produce en la adquisición debe ser menos permanente. Si no hay permanencia, no hay aprendizaje y la permanencia implica memoria. Ok. El aprendizaje es una función que tiene nuestra corteza cerebral de poder almacenar toda la información que se encuentra a nuestro alrededor. Y eso lo empezamos a gestar desde el momento en que nosotros empezamos a tener ese aprendizaje. Los bebés lo que van a tener es solamente información acumulada, pero se les va a olvidar con el paso de los días. Sin embargo, cuando vean ustedes crecimiento y desarrollo del ser humano, van a ver que en una etapa del crecimiento y el desarrollo, cuando van los niños a preescolar, empiezan a adquirir aprendizaje y empiezan a activar la memoria. Los tipos de memoria que es a mediano, corto y largo plazo. Dice aquí la primera teoría, el aprendizaje, que es un cúmulo de información que tenemos a nuestro alrededor, porque no es estructurada, no es un conjunto de conocimientos, porque la experiencia se basa solamente en hechos y en factores que están a nuestro alrededor. Entonces, esa información, cuando nosotros empezamos a tener una intención de poder almacenar esa información, se convierte en aprendizaje. ¿Por qué es en aprendizaje? Porque yo debí primero de observar esa conducta, ese hecho, esa información para que se pudiera almacenar. La primera vía de comunicación y de educación de un ser humano es a base del aprendizaje. Los niños aprenden lo que observan en casa. El niño aprende a hablar porque escucha y observa el movimiento de los labios de la mamá. El niño aprende a caminar porque los adultos caminan a su alrededor. El niño empieza a interaccionar con los demás, tener una interacción con todos los que están a su alrededor porque observa
y almacena ese tipo de aprendizaje. Por eso se dice que la primera teoría es que en casa recibimos la primera información y la primera educación, porque tenemos esa información que va a almacenarse en nuestra memoria, ¿sí? No en las primeras etapas de la vida, sino cuando empezamos a tener una maduración de los hemisferios cerebrales, sobre todo el derecho y el izquierdo. Ahí vamos a empezar nosotros a focalizar. ¿Y qué significa focalizar? Ponerle foco a una información que a mí me sea relevante. Si el adulto, el niño no le pone atención a algo, difícilmente adquirimos un aprendizaje, nos debe de interesar. El niño aprende a caminar porque quiere desplazarse, aprende las palabras porque quiere comunicarse, tiene hambre y aprende el vocabulario para poder pedir agua, comida. Entonces nosotros vamos aprendiendo de acuerdo a las necesidades que nosotros vamos teniendo en nuestra etapa de crecimiento y en nuestro desarrollo. Muy bien, ¿qué dice la otra teoría, Carolina? La segunda. Como es bien conocido, existen diferentes teorías que intentan explicar el aprendizaje y que se dividen en psicológicas y neurofisiológicas. Tenemos la molecular, bioquímica y la teoría sináptica. Esta teoría considera que el aprendizaje es un proceso que se localiza en la sinapsis, en la que se producen modificaciones estructurales, químicas, citoplásmicas y nucleares, de las que destacamos los genes. Así es. Entonces vamos a tener una información psicológica y una neuropsicológica. ¿Cuáles son la unidad funcional y estructural de nuestra corteza cerebral? Pues la neurona. Si nuestras neuronas tienen buena oxigenación, si nuestras neuronas hacen buena sinapsis, que es la comunicación entre una neurona y otra, van a activar los procesos de aprendizaje. Su compañera más adelante en las teorías de aprendizaje les va dando ejemplos de cómo el aprendizaje, una vez que nosotros aprendimos como seres humanos, a que la información la podemos clasificar, fueron naciendo las ciencias, los conocimientos, y fuimos agrupando esa información, y ahora tenemos las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias que son más estrictas como la aritmética, la matemática. Entonces el ser humano, a partir de ese aprendizaje que al principio fue empírico, conforme fue pasando el tiempo, fuimos apoyándonos y estructurando ese conocimiento que vamos aprendiendo. Hoy en día sabemos que este aprendizaje va a ser gracias a esa estructura que ya tenemos, que tenemos una educación, que tenemos ya guías, que tenemos ya escuelas que se dedican a darnos el aprendizaje de manera estructurada. Entonces, no hay aprendizaje si no tenemos interés o atención por un hecho o un suceso. Si no le ponemos el foco a ese aprendizaje, nunca lo vamos a adquirir, mucho menos lo vamos a almacenar. Nosotros en el transcurso del día observamos, escuchamos, vemos mucha información, leemos, escuchamos la radio, vemos la televisión, escuchamos a la gente hablar, susurrar, escuchamos conversaciones a lo lejos, y solamente vamos a aprender y se nos van a quedar a las que le prestamos atención. Si no le prestamos atención, no va a haber un conocimiento. Por eso ustedes como psicólogos, los que se vayan a dedicar a la parte psicoeducativa o a la parte cognitiva, van a tener niños con déficit de atención. Y el niño no aprende a leer y tiene 7, 8 años y no aprende a leer y está sano, está completo, corre, juega, brinca, pero su problema es que no tiene un espacio o no tiene foco para ponerle atención. Su hiperactividad es tanta que el movimiento y el interés por todas las cosas al mismo tiempo no le permite ponerle atención a una sola cosa, y entonces va a tener problemas del aprendizaje. Por eso es importante saber nosotros que lo primero que hay que interrogar es si el niño se sienta, si el niño hace la tarea con el papá, si el niño tiene problemas de hiperactividad, porque el aprendizaje lo tenemos, el aprendizaje lo activamos una vez que nosotros le pongamos atención a ese hecho que está a nuestro alrededor. Si no tenemos memoria o aprendizaje, tenemos que investigar cuáles son los factores que pudieran estar influyendo en que ese menor no pudiera estar aprendiendo. También, ¿qué otros factores pudieran influir en el aprendizaje? En las situaciones de estrés, por ejemplo, no te permiten que puedas memorizar o aprender algo.
Problemas emocionales, por ejemplo, un paciente que esté en crisis, obviamente que no va a aprender. Entonces es bien importante la salud mental de nuestros pacientes porque el aprendizaje es lo más sensible que vamos a tener. Es la antesala de toda la información. Si a mí me ponen si me ponen un texto, un libro de texto, pues es aprendizaje. De mí depende que ese aprendizaje yo lo pueda digerir y yo me lo pueda aprender. Y por eso manejamos esta parte de la teoría del aprendizaje. Si ya el niño ya le aplicamos técnicas de conductivo conductual, el niño ya le dimos incluso hasta medicamento y aún así el niño no aprende, entonces tenemos nosotros que regresar a ver si el niño no tiene algo neuronal. Y para eso podemos hacer un electroencefalograma para ver la conductividad eléctrica de las neuronas. Y si encontramos que en los axones se encuentra una conectividad eléctrica normal, en el trazo que se marca con el electroencefalograma nos va a arrojar que hay una actividad exagerada de la conectividad de las neuronas. Y entonces ese niño está teniendo un problema neurológico y tiene que ser atendido. Hay medicamentos, por ejemplo, como el Ritalin, que es un medicamento controlado que se da a muy temprana edad para que el niño pueda tener foco y pueda centrarse en el aprendizaje. Y gracias a ello, los niños se ven una mejoría. Son capaces de aprender a leer, son capaces de aprender a interaccionar con otros niños, porque si no aprenden, entonces el niño va creciendo, pero no tiene una directriz, no es capaz de reconocer los espacios, no es capaz de reconocer su entorno y es muy fácil que su conducta sobresalga de otras personas porque no es capaz de poder identificar el medio en el que se encuentra. ¿Cuál es la siguiente teoría que tienen? La tercera teoría. Léela, Carolina. A ver. El aprendizaje es uno de los factores que hacen posible el desarrollo. El desarrollo es un proceso o un conjunto de procesos que conducen a un ser de un estado primitivo, elemental, a un estado más elaborado y complejo, provisional o definitivo. Entonces el aprendizaje es un factor que hace posible el desarrollo de algunos aspectos del sistema nervioso y la conducta considerada en su forma más amplia. Así es. El aprendizaje va a ser completamente diferente. Lo que les pongo yo de ejemplo para poder identificar el tipo de aprendizaje estructurado, pues es las escuelas cómo van avanzando. En la primaria, pues era un tipo de aprendizaje muy básico de acuerdo a nuestro desarrollo. Todos los planes y estudios que se elaboran se hicieron gracias a un estudio en biopsicofisiología, que es de acuerdo a la maduración del cerebro, es como implementan los planes y programas para que el ser humano se le haga más fácil poder aprender. Sin embargo, tenemos una vertiente. Hay niños superdotados, por ejemplo, que su capacidad mental les da para poder almacenar información. Y estos niños pues son capaces de aprender a su corta edad información que a un adulto, a un universitario le tocaría aprender. Para un niño, la escuela primaria, por ejemplo, va a ser muy complicada por sus procesos de maduración que apenas inician, pero para nosotros, por ejemplo, ir a una escuela primaria y ver lo que están aprendiendo, se nos hace más fácil porque ya tenemos una maduración neuronal. Nuestra neurona está más receptiva y la información que se maneja, pues es más fácil de poder nosotros almacenar. Entonces, en esta teoría del aprendizaje es que hay tipos de acuerdo a los procesos de aprendizaje que estemos llevando en ese momento y también la información, cómo se esté estructurada en ese momento. ¿Ok? ¿Qué más, Carolina? ¿Ya sigo donde me quedé? Sí. Okay. Bueno, líneas de investigación. A través del estudio de los procesos nerviosos que intervienen en la transformación de los estímulos físico-sensoriales en un dato de la conciencia. Mediante el análisis de las influencias que las modificaciones biológicas producen en determinadas manifestaciones psicológicas. Historia de la psicología. La rama de la psicofisiología fue iniciada y desarrollada por Wilhelm Wundt a finales del siglo XIX a través de la publicación del libro Principios de la Psicología. Esta información no va ahí.
Todo lo que es de aquí en adelante, métodos de eso no va ahí, eso es para la parte central. Áreas del estudio, vete hasta áreas del estudio. Mm, Y bueno, aquí su compañera pone un recuadro bien padre o bueno, una lista, dice la psicología. Esta información es cómo la clasifica la psicofisiología al aprendizaje. Lo puede subclasificar. Cada una de estas ramas lleva un orden de información específica. Por eso es importante conocer de dónde parte el aprendizaje. Él lo subclasifica y entonces tenemos información como la primera que dice sobre la educación, información, por ejemplo, experimental. Cuando hacemos conocimiento a partir de lo que ya está escrito, podemos hacer investigaciones y creamos aprendizaje nuevo. También abarca también la psicología de la fisiología, lo que nosotros conocemos como procesos mentales. También tenemos la capacidad de poder sumar, que es la psicología cuantitativa, que podemos sumar las cantidades, las cualidades de un objeto y poder hacer información a partir de esa. Y sucesivamente vamos a encontrar ese tipo de aprendizaje que se va a encontrar. Por eso el campo de la psicofisiología es amplio para poder entender las áreas en las cuales nos vamos a encargar de los tipos de aprendizaje. Muy bien, vete hasta conclusiones. ya. Uh-huh. ¿Lo leo? Sí. En conclusión, se distingue la psicofisiología de la psicología fisiológica en que la psicofisiología analiza el modo en que las actividades psicológicas producen respuestas fisiológicas, mientras que la psicología fisiológica analiza los mecanismos fisiológicos que conducen a la actividad psicológica. La psicofisiología está estrechamente relacionada con la neurociencia y la neurociencia social, que trata fundamentalmente de las relaciones entre sucesos psicológicos y respuestas cerebrales. Muy bien. La psicofisiología, también iba lo de abajo, por eso lo estoy leyendo. Ajá. La psicofisiología está estrechamente relacionada con la neurociencia y la neurociencia social, que trata fundamentalmente de las relaciones entre sucesos psicológicos y respuestas cerebrales. La psicofisiología también está relacionada con la disciplina médica denominada psicosomática. Ok. ¿Algo más? No. Listo. ¿Alguien más? Miren, les voy a pasar ahorita la rúbrica de evaluación, que es esta. Esta rúbrica que presento aquí es una rúbrica donde pongo el nombre del alumno y pongo la información que van presentando. Esta rúbrica es muy específica. En el segundo parcial, ahorita evalué nada más la entrega de la información, pero si la información que tú presentas nada tiene que ver con lo que te tocó, entonces la evaluación pues no van a ser el 20%, va bajando. Entonces tengan cuidado y repasen. Muchos se dieron cuenta y me estuvieron diciendo, ¿la puedo corregir? Claro que la puedes corregir, ¿sí? Entonces ahorita me mandas un mensaje de texto, Kelly, para decirte lo que hay que agregarle para que no pierda tantos puntos tu presentación. Sí, ¿Sale? entonces, sí. ¿La complemento y luego la vuelvo a presentar o qué? No, ya nomás se complementa. Nomás te faltan Ah, las teorías del aprendizaje y definir el aprendizaje nada más. ok. Ok, ¿quién? ¿Ya están las compañeras listas, las que siguen? Yulisa y Alma, ¿están listas? Sí, profe, nada más que, pues no sé si recuerda que me quedé como a mitad de presentación. ¿Le continúo donde mismo o desde el inicio?
No, para que la termines, porque tú ya vas avanzada. Ok. Ya la tienes ahí. Igual no la proyectes, tus compañeros la tienen ya en su WhatsApp. Igual para que la termines. Yo aquí la tengo abierta en la computadora. Sí, ya la tengo. Ok, bueno, entonces, adelante, comienza. Si no la puedes proyectar, no te preocupes. Ellos ahorita la buscan para que termines. Nos quedamos en la diapositiva 17, que es de atención en el aprendizaje. Ajá. Dice, la atención es fundamental en la cognición y acción humana, ya que es responsable de la activación y de procesos enfocados en estímulos específicos, así como también se encarga de seleccionar la información que se procesa en la actividad. Los niños reciben constantemente diversos estímulos de los cuales pueden extraer información. La atención pues les permite que estos estímulos sean percibidos por las personas de forma clara. Por lo tanto, una de las principales preocupaciones es la presencia de problemas relacionados con dicha función. Los aspectos que hay que tener en cuenta de la atención son la capacidad limitada de la atención, que es conocer el límite de estímulos y tiempo que tienen las personas dentro del aula. La persistencia de la atención, que es la continuidad y duración de la atención en una tarea específica. La intensidad de la atención, que es el grado de concentración, y la motivación, que se traduce en una persona motivada a tener una mejor disposición en aprender. Luego sigue la de estrategias que se pueden utilizar para fomentar la atención. Se deben remarcar los aspectos más importantes expuestos a los alumnos. Las herramientas a utilizar deben ser de buena posición, contraste, luminosidad, entre otras. Darle sentido a lo que se está enseñando y la inclusión de preguntas específicas al inicio y transcurso de la exposición de la información, así como de utilizar estrategias psicolingüísticas, kinestésicas y proxémicas, que sería pues como las pausas, el cambio, el ritmo, estos movimientos, acercamiento, aproximaciones. Ajá. Y luego uno de los problemas de los trastornos de aprendizaje sería el TDAH, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Así es. Que es un trastorno evolutivo de la atención, del control de impulsos y de la conducta regida por reglas, que surge en edades tempranas del desarrollo. Tiene carácter general y crónico, sino que se puede atribuir a retraso mental, déficit sensorial o neurológico grave ni alteración emocional severa, según Beloch, Sandini y Ramos en el 2011. Ahora, los criterios de diagnóstico del TDAH son trastornos del neurodesarrollo y su diagnóstico se debe tener en cuenta varios criterios. Como síntomas de inacción o hiperactividad están presentes antes de los 12 años. Estos deben afectar la función social, familiar y académico de la persona. Las fallas de atención son dificultad para presentar atención a los detalles, afectando el desarrollo de la actividad, problemas para mantener la atención, no sigue instrucciones debido a que no escucha, le cuesta organizar tareas, evita tareas de esfuerzo mental, pierde cosas constantemente, se distrae con estímulos externos, olvida actividades de la vida cotidiana. Y por hiperactividad, el jugueteo o golpes con manos y pies, levantarse en momentos que no son apropiados, corretear o trapear, sentir incomodidad al estar quieto, hablar excesivamente, responder sin que se haya terminado la pregunta, dificultad para esperar su turno e interrupciones a otros. Están los tipos de déficit de atención, que serían inatentos, se centran en afectaciones específicamente de atención. Hiperactivo, los síntomas se relacionan con excesos de movimiento y la presencia de constante impulsividad. Y la de cambiando, que presentan comportamientos significativos tanto del tipo intencional como del tipo hiperactivo. Y ya la conclusión
es que a lo largo de nuestra vida necesitamos la atención para todo tipo de cosas. Desde niños aprendemos a centrarnos en unos estímulos, ignorando a otros de menor importancia. Por lo mismo, somos capaces de recordar fácilmente conversaciones que hemos tenido, pero no somos capaces de recordar otros aspectos secundarios. La atención es una función base para el desarrollo de otras funciones cognitivas y si se presenta alguna alteración hasta los 12 años en la atención o se sospecha de algunas dificultades de esta, se es recomendable acudir con un especialista. Y ya vienen los links de donde saqué la información. Ajá, si ustedes ven la diapositiva de su compañera, van a encontrar las estructuras donde se intervienen en los procesos de la atención. Hay estructuras corticales, temporales, también el lóbulo parietal interviene. El lóbulo frontal, recordemos que son los lóbulos de la cognición. Ella también aquí pone los tipos de atención que nos debemos nosotros de aprender, porque cuando hagan ustedes un diagnóstico con un paciente, muchas veces, sobre todo cuando hacemos el diagnóstico de déficit de atención, debemos de ponerle al niño qué tipo de alteración tiene, ¿verdad? Si no tiene una alteración de la atención sostenida, una alteración en la atención selectiva, tenemos nosotros que ver cuál es el tipo de atención que no está presentando el niño y dónde se está teniendo esa capacidad. Como en todos, como la atención es una habilidad propiamente de la corteza cerebral, también vamos a tener nosotros como la oportunidad de poder agudizar el tipo de atención que vamos a prestar. Muchas veces somos más atentos o somos más receptivos a lo visual, otros somos más atentos a los sonidos. Entonces, vamos a aprender nosotros diferentes tipos de mecanismos que van a activar los procesos de la atención para poder almacenar esa información. Hay un tipo de atención que también es la focalizada y en este sentido lo que se trata es de que nosotros al ponerle la mirada puesta en ese conocimiento, en esa información que se nos está presentando, va a ser más fácil para nuestra corteza cerebral poder captar esa información. Aquí también su compañera les ponía que para la atención es importante primero tener motivación, también tener una capacidad limitada, porque sabemos que el conocimiento es muy general y a veces no le ponemos demasiada atención a algo que debemos de aprendernos porque queremos abarcar mucho. Entonces, para poderla agudizar si me voy a aprender este texto, pues solamente me enfoco en ese texto y evito, por ejemplo, leer otros textos hasta que se me pueda quedar esa información. O cuando vamos a presentar un examen de la universidad, algún propedéutico, pues lo que se pide es que estemos completamente relajados y prestos, atentos a lo que estamos haciendo. Porque si no, la atención se fragmenta y no estamos dando el 100%, sino que estamos dando fragmentos de atención y eso va a complicar que la información se pueda quedar guardada en nuestra corteza cerebral. Recordemos que el cerebro no conoce o no almacena lo que no conoce. Él puede ver la información, pero si yo no le digo que se active, pues él no se va a activar, ¿verdad? O sea, necesita trabajar mucho con la parte interna para poder ponerle atención. ¿Y qué va precedido? Pues va precedido una maduración que ya vamos adquiriendo en la corteza cerebral para la atención y también debemos de estar motivados. Esa motivación que surge de nuestro ser para movernos, para respirar, para poder sonreír, para poder interactuar, es la misma que vamos a necesitar para poner atención a un objeto o a un hecho que debemos de aprendernos para que pueda ser mejor el procesamiento de la información. Y bueno, aquí también su compañera les ponía una subclasificación de la atención, lo clasifica muy acertadamente y les pone como panorama final que hay varios tipos de características que va a tener la atención, entre ellas que existe una persistencia en la atención. Si yo hago las cosas de manera repetitiva, voy a adquirir más habilidades y por ende voy a tener más, una forma elaborada de hacer más estructurada mi trabajo, porque estoy aprendiendo, voy haciendo más hábil, porque estoy aprendiendo alguna habilidad nueva, ¿verdad?
muchos seres humanos ni siquiera estudian, por ejemplo, para arreglar coches, nada más con la observación, agudizan su atención focalizada y en unos meses, en unos años de ser ayudantes, pasan a ser mecánicos o primeros ayudantes de los mecánicos, y así sucesivamente. Ustedes le pueden preguntar, sobre todo los que tienen oficios, no tanto una profesión. La atención focalizada y la motivación por aprender ese hecho los lleva a poder desarrollarse, y también es importante entenderla, porque si no sabemos que hay tipos de atención, nos podemos equivocar. A lo mejor algunos tenemos una atención que no es focalizada, que es más persistente, y entonces nos vamos a tardar más tiempo en poder procesar la información, no así aquellos que tengan una atención focalizada, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? ¿Alguna duda o pregunta? No. Estaba tomando la asistencia. Muy bien. Les voy a pasar el cuestionario de atención y de y de aprendizaje para que lo vayan elaborando. ¿Alguna duda o pregunta? Será igual, ¿verdad? Lo enviaremos hasta que usted nos diga. Sí, lo van guardando. Hagan su carpetita en su computadora. Lo que pasa, ¿quién me preguntó? Laura Espinosa. Sí, Laura, ¿cómo está, Laura? Ya las empiezo a ubicar. Lo que pasa, Laura, es que el set web y yo no nos llevamos muy bien. Entonces, estoy en un conflicto con el CES web. Entonces, vamos a trabajar todo por mi correo, ¿sí? Entonces, ustedes guarden la información y cuando yo se las pida, ustedes me la van a enviar, que sería cuando se acerque el segundo parcial, ¿sale? Y es bien importante para todas aquellas que llevan buena calificación y que este es un sistema mixto. Entonces, ustedes, cualquier detalle, cualquier situación que a mí se me pase, ustedes luego recuerden, el doctor nos dejó esta tarea. Entre más cositas hagamos, entre más cosas tengamos almacenadas, mayor probabilidad es para sacar buen puntaje, ¿sale? Entonces, a las que sacaron baja calificación, lo único que les digo es que hay que poner más atención en el siguiente examen, y yo sé que lo van a lograr. Realmente les fue